corto. Casi todos los bienes son inelásticos, ¿no? Porque no puedo cambiar las demandas de los bienes. Y también bienes cuya proporción del ingreso total es muy pequeña. Por ejemplo, si yo tengo un chicle cuesta $1, ya sé que no hay, pero bueno, $1, y mañana aumenta a 2, ¿alguno de ustedes dejaría de comer chicle? Pero con este valor real, de $1 a $2. No, profe. Y la verdad que no. Bueno, acaba de aumentar 100% el precio. Y la demanda de chicles queda igual, ¿se entiende? O sea que si el bien en cuestión representa muy poca proporción del ingreso, suelen comportarse sus demandas de modo inelástico. Lean bien y cualquier cosa me preguntan. ¿Avanzo un poquito? Sí, profe. Muy bien. Ahí vamos. Esperen que corro ahí el chat. Ahí está. Fíjense que cuando tenemos la fórmula, vamos directamente, que sería el caso siguiente, y hacemos la tabla. Si me está diciendo directamente la fórmula y me dice para qué precios. Entonces yo voy y hago la tabla, es decir, si recién empecé con la tabla, ahora tengo una fórmula, hago la tabla. Es decir, calculo para precio 2 y para precio 4 cuánto es la cantidad en función de esa función de demanda. ¿Me siguen bien? O sea que no hay que hacer eso que dice de las derivadas. No hace falta, digo yo. Digo, no hace falta para calcular la elasticidad. ¿No es más sencillo esto? Sí, lógico, por eso. Bueno, salvo que tengan la derivada muy bien, derivan y calculan. Pero digo, acá, si yo tengo la tabla y me dicen para tal precio y para tal precio, bueno, perdón, tengo la fórmula, hago la tabla. Y al hacer la tabla, ¿a qué paso volví? Al del ejercicio anterior. Claro. Y ya está. Ahora sí, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Díganme, que yo no los veo. Usar la fórmula, profe. Exactamente. Bueno, ahí se las planteé. No le hice todo el desarrollo, pero les planteé exactamente. Pero se entiende, profe, sí. Exacto. Fíjense, variación en la cantidad menos 8. Variación en los precios más 2. Precio 1, 2. Precio 2, 4. Cantidad 1, 27. Cantidad 2, 19. Calculan y me da 0,52. Parecido al otro. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, igual se lo subo después, pero digo, así avanzo un poquito con otras elasticidades. Si hay dudas me dicen, Bien. Elasticidad precio directa de la demanda. Ahora vamos a trabajar con otra elasticidad, que es la elasticidad precio cruzada de la demanda. ¿Bien? ¿Qué es cruzada? Es la elasticidad precio cruzada, lo que está tratando de pensar es qué sucede con la cantidad demandada de un bien cuando aumenta el precio, cuando varía el precio de otro bien. ¿Me siguen? Esa es lo que cambia. Fíjense, la fórmula, ahora pasamos a una fórmula puntual, que la fórmula puntual lo que hace es, de todo, la fórmula promedio, ustedes vieron que la función de demanda es una curva. Lo que hace la fórmula promedio es tomar el punto de inicio, tomar el punto final y hace el promedio, ¿no? De este punto a este punto. Y la fórmula puntual de elasticidad toma el punto inicial, nada más. Fíjense que si toman el punto final, le daría otro resultado. O sea que lo que estoy diciendo es cuánto es la elasticidad en ese punto en particular. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. ¿Qué tomamos? Variación de la cantidad sobre variación del precio. La única diferencia, ¿cuál es? Que es la variación de la cantidad de un bien con respecto a la variación de la cantidad del otro bien, del precio del otro bien. Esa es la única diferencia en cuanto al concepto y a la aplicación.
En este caso, ¿cuánto varía la cantidad de B? Fíjense, situación inicial, situación final. Pasa de 35 a 50 la cantidad. ¿Cuánto 15. varió? 15. Aparece. Y ahora, ¿cuánto varió el precio del otro bien? Fíjense, situación inicial, situación final. 10, profe. 10. ¿Perfecto? Si alguno de ustedes estuviese despierto o despierta, me preguntaría, le hago la pregunta, me auto-hago la pregunta para decir la respuesta. ¿Y pero cómo sé yo de qué bien tomo el precio, la variación en el precio, y de qué bien tomo la cantidad? ¿Ustedes lo saben de antemano eso? No. No. ¿Cómo, Exactamente. Carlos, lo voy a volver a repetir que se me cortó? No hay problema. Digo, ¿cómo sé yo de qué bien tomo? Porque yo tengo acá el bien A, que tengo su situación inicial y final para precio, y tengo su situación inicial y final para cantidad. Y del bien B, tengo su situación inicial y final para precio y para cantidad. Y la pregunta que uno se podría, que es válida hacerse, es, ¿cuál tomo? ¿De cuál de los dos bienes tomo variación en la cantidad y de qué bien tomo variación en el precio? ¿No? Porque esa pregunta es válida. Bueno, la respuesta que le damos está en el planteo del ejercicio. Siempre le vamos a dar un bien cuyo precio no varía. En este caso, ¿cuál es? ¿De qué El bien? B. Exacto. Fíjense que de B el precio no varía. Por lo tanto, ¿qué tengo que tomar de B? ¿La variación en el precio o la cantidad? La cantidad. ¿Y de la que Cantidad. tomo? El precio. ¿Se entiende la manera en que le damos el ejercicio para que ustedes elijan de qué bien toman la variación en la cantidad y de qué bien toman la variación en el precio? Sí, profe. Profe, ¿podría repetir, por favor? Sí, por supuesto. Para elegir sobre qué bien tomo la variación en la cantidad y sobre qué bien tomo la variación en los precios, para elegir eso, me tengo que fijar los datos. Y van a ver que en los datos siempre va a haber un bien cuyo precio no varíe. De ese bien tomo la variación en la cantidad. Y del otro bien tomo la variación en los precios. ¿Soy claro? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Y ahora después, bueno, pongo precio 1 del bien A, 30, y tomo cantidad 1 del bien B. Y calculo. ¿Perfecto? Profe, yo no entendí. ¿A qué se refería Dale. con Pregúntame, el que no Victoria. tiene variación, digamos? Claro, fíjate que si yo tomo, recordá que en esta elasticidad estamos relacionando variación de la cantidad de un bien y variación del precio de otro bien. En la que vimos recién, estábamos relacionando variación en la cantidad y en el precio del mismo bien. ¿Hasta ahí me seguís, Victoria? Sí, entiendo que Bien. la primer parte vendría a ser la diferencia entre uno y otro. Claro, exacto. La diferencia entre variación de la cantidad y la otra es la variación en el precio, ¿no? ¿Te ubicás la Perfecto. fórmula ahí? Bien. Sí, sí, sí. Lo que yo te digo es, ¿de qué bien tomás variación en la cantidad? ¿Cómo sabés? Yo ahí te puse Q sub B, pero yo en el ejercicio no te voy a poner la fórmula. ¿Vos cómo sabés? Fíjate que si yo te tapo todo esto. Esperá, déjame ir un paso anterior. Yo te pongo así en el examen. ¿De cuál tomás variación en la cantidad
¿Y de cuál tomás variación en el precio si yo no te digo A o B? ¿Me entendés la pregunta? Sí. Exacto. Eso. A ver, ¿y cómo la responderías? No, que del 1 varía 15 al No, 2. del 1 no, del 1 no. Tenemos bien De la A y bien cantidad B. 1. Bueno, de la cantidad A Sí. Del bien A. Dale. varía 15 con respecto a la cantidad B. No, ¿Sería? no, porque no es cantidad de A contra cantidad de B. Es cantidad inicial de A contra cantidad inicial de A. Al final, digo. O cantidad inicial de B contra cantidad final de B. Cuando digo cantidad y precio, siempre hablo del mismo bien. Está bien, perfecto. ¿Y la segunda parte? Por eso te pregunto, ¿cómo te das cuenta de qué bien tomás la variación en la cantidad? Porque yo podría tomar, mira, la variación en la cantidad de A es de 120 a 85, ¿no? Sí. Y la variación en la cantidad de B es de 35 a 50. ¿Cuál de los dos bienes tomás para elegir la variación de la cantidad? ¿A o B? ¿Cómo sabes? No sé, pero sería, Eso. Dale. ¿el número puede ser negativo? ¿O siempre? Podrías. No, podría ser negativo el número. Ahora vamos a ver. Podría. Por eso es que no empiecen por la cantidad. Les proponemos en el ejercicio. Tienen que empezar por elegir el bien que varía el precio, porque siempre ahí va a estar la respuesta. Empezá por el precio ahora. ¿Cuánto varía el precio de A? 10. Perfecto. ¿Cuánto varía el precio de B? Nada. No varía. ¿De cuál de los dos bienes vas a tomar la variación? De A. Exacto. Y por lo tanto, de B vas a tomar la variación de la cantidad. Ah, está bien, es el contrario, digamos. Exacto. Y necesariamente porque siempre tiene que ser uno y otro. Entonces la fórmula que se utilizó para este ejercicio puede variar también. Podría Claro, ser la inversa. podría ser que Q sea sub A y que P sea sub B, por supuesto. Si en el Está bien. ejercicio que viene tenés X y Y, no importa eso. Vos tenés que elegir en función de los datos. Perfecto. Y la segunda parte, P Y la sub segunda A. parte, claro, esto sería P sub A, precio de A, 1. O sea, precio de A en situación inicial. Sí, 30. Y perfecto, muy bien. Y el otro es Q sub B, 1. O sea, Q sub B, situación inicial. ¿Cuánto es? 30 también. Ah, no. ¿Cuánto es? 35. Bien, vamos para ahí. Excelente. Perfecto. Gracias, profe. Profe, una consulta. Ahí cuando hacemos la explicación, siempre va a ser la situación inicial de los dos, del precio y de la cantidad. Sí. Ok. Multiplicamos, resolvemos el cálculo, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la fórmula anterior, con la fórmula de la elasticidad precio directa? ¿Con qué no trabajamos acá? Con el título o el signo. Exacto. Acá el signo sí importa. Por lo tanto, no trabajo ni con módulos, ni lo multiplico por -1. ¿Por qué el signo sí importa? Porque si el número es mayor que 0, lo que me está diciendo es que los bienes se comportaron de forma sustituta. ¿Por qué? Y bueno, porque ante el aumento del precio de un bien, la cantidad del otro bien aumentó. Es positivo los dos. Aumentó el precio de Coca y la cantidad demandada de Pepsi subió. Y es lógico. ¿Se entiende? Si diese negativo, se estaría mostrando que se trata de bienes complementarios. ¿Muy bien? Profe. Diga. ¿Vamos bien? Necesito Sí, ahí un profe. ok, algo. Ah, ahí está, perfecto. Ah, muy bueno ahí lo de María Isabel, ¿eh?
Si querés mejor, hacer la tabla separada de A y la tabla separada de B para darte cuenta. Claro, acá está todo junto y por ahí confunde. Gracias, María Isabel, por el ayuda. Profe, una consulta. Diga. Entonces, con lo de la variación, puede ser, en este ejercicio fue de B, por ejemplo, la que no varía el precio, pero puede estar en A y nos tenemos que fijar en base... Exacto, podría ser A. Entonces, ustedes, si es A, van a tomar de B el precio y de A la cantidad. Exactamente. Ok. Por eso la fórmula es variación del precio de un bien dividida la variación de la cantidad de otro bien. Lo que pasa es que para un ejercicio tenemos que decidir de cuál tomo uno y de cuál tomo la otra. Ok. Gracias. No, de nada. Les dejo, como siempre, hay un ejercicio abajo para volver a hacer lo mismo con otros dos bienes. ¿Perfecto? Vamos a elasticidad ingreso. Es decir, ¿qué pasa con la cantidad demandada cuando varía el ingreso del consumidor? La fórmula es muy parecida a la que vimos recién. Nada más que, fíjense que lo que cambia es la variable que está puesta en el denominador. ¿Por qué? Porque es contra la que estoy comparando. Siempre es la cantidad, ¿no? La cantidad. Y digo, ¿qué pasa con la cantidad cuando varían los precios? ¿Qué pasa con la cantidad cuando varían los precios de otro bien? ¿Qué pasa con la cantidad cuando varía el ingreso? ¿Se entiende, no? Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa con la cantidad cuando varía otro? Vimos la primera, el precio del mismo bien. Vimos la segunda, el precio de otro bien. Vemos la tercera, el ingreso de los consumidores. Ahí pueden relacionar los tres tipos de elasticidades. ¿Soy claro? Claro, profe. Bien, ahora, acá tenemos para hacer muchos ejercicios. ¿Por qué? Porque yo les podría decir, calcule la elasticidad de pasar del punto 1 al punto 2, que sería de 100 a 200 y de 35 a 50, ¿no? Les puedo pedir, calculen la elasticidad del punto 1 al punto 3, del punto 1 al punto 4, del punto 2 al punto 3, del punto 2 al punto 4. ¿Se entiende que puedo tomar lo que yo quiero? De tal punto a tal punto, ¿cuánto es la elasticidad? Vamos a tomar el punto 1, pero por capricho. Yo ahí les tengo que decir de dónde hasta dónde, porque si no ustedes no pueden elegir. La misma tabla les permite después en su casa hacer otros ejercicios. ¿Me siguen bien? ¿Se entiende cómo sería? Variación de cantidad y variación del ingreso. Y después pongo ingreso 1, ingreso inicial, y cantidad inicial. Calculo y me da 0,43. ¿Bien? Y ahí, como ustedes estudiaron con Patricia, ¿qué implica esto? Profe, ¿puede volver para atrás, por favor? ¿Ahí? Sí, Ahí. sí. Ahí está. Está la fórmula. Y ahora pensá. Variación en la cantidad, ¿cuánto es? Paso de 35 a 50, ¿no? Subió 15. Variación en el ingreso, ¿cuánto es? 100. 15 y 100. ¿Va bien? Sí, sí. Bárbaro. Y después te digo, ingreso inicial sobre cantidad inicial. El ingreso inicial, ¿cuánto es? 100. 100. ¿Y cuánto es la cantidad inicial? 35. Profe, una consulta. Hay que dice, clasifica el bien ante cada cambio de situación. O sea que tendríamos que hacer lo que usted dijo, comparar 100 con 300, Claro, 100 con 400. exacto. Okay. Está preparado el ejercicio para que les vaya cambiando el resultado, pero no es nada más que eso. Fíjense, si el bien es un valor positivo, ¿me siguen? Pero menor que 1, el bien se comporta como un bien normal, necesario. Es decir, aumentó el ingreso y hay mayor demanda del bien, pero no varía mucho. ¿Por qué? Porque es un bien que yo vengo comprando. ¿Se entiende, no? Es un bien necesario. Es un bien que, aunque tenga mucho ingreso o poco ingreso, lo suelo comprar.
por eso hay poca variación. ¿Soy claro? Si hubiese dado más que 1, ahí sí estaríamos hablando de un bien normal de lujo. ¿Por qué? Porque son aquellos bienes que aumentan la demanda precisamente cuando aumenta el ingreso. Si no aumenta el ingreso es como que no accedo a ese tipo de bienes. Y por el contrario, si me hubiese dado un número negativo, estaría hablando de qué tipo de bien, que lo vieron con Patricia. ¿Cómo, profe? Perdón. Si la Inferior. cuenta da negativo, si me da menos 0,28. Es un bien inferior. Un bien inferior. sí. Exacto, un bien inferior. ¿Por qué? Porque me aumentaron el ingreso y lo dejé de consumir. Cayó la demanda. ¿Perfecto? ¿Cuándo dijo que era de lujo, profe? No, más que 1. Ah, dice. Igual está en el texto, fíjense, en el libro, clasificación de los bienes. ¿Está? Ahí, por favor, refuercen con la bibliografía. ¿Avanzo? Sí, profe. Bueno, y el último caso que les planteé el ejercicio es, ¿qué cosa? Pensar la elasticidad de la oferta. Es decir, ya me fui de la demanda. Los 3 primeros tienen como variable la cantidad demandada. ¿Qué sucede con la cantidad demandada ante los cambios en 3 variables distintas? En este caso, estoy pensando la oferta. Recuerden que elasticidad se puede aplicar a cualquier cosa. Lo que estoy pensando es, ¿qué sucede con la cantidad ofrecida cuando varía el precio? Y bueno, ahí vamos a tener que puede ser elástica, inelástica o elasticidad unitaria. Y acá de vuelta les proponemos una tabla que ustedes la usan como quieran. En el primer ejercicio, bueno, tomamos del punto 1 al punto 2 y después ustedes utilicen otras para practicar. ¿Se entiende bien? Variación en la cantidad sobre variación en el precio inicial y precio final. Calculan, listo. En este caso, la oferta de este bien se está comportando de forma inelástica. ¿Qué quiere decir? Que aunque a un precio aumente, más o menos la oferta va a ser parecida. Miren qué caso concreto. Si yo ya sembré soja en el campo, ¿me siguen? Y aumenta el precio de la soja, ¿la oferta de la soja para este año va a aumentar? No. Y ya lo sembré. Los tiempos son, a lo sumo puedo sembrar soja de segunda, en el segundo periodo, pero bueno, algo se puede llegar. Si algo no había sembrado y todavía estoy a tiempo, por ahí puedo sembrar, pero es medio inelástico la oferta de bienes primarios en el corto plazo. Ahora, para la siembra y cosecha del año que viene, si el aumento en el precio se mantiene, ahí por ahí se empieza a transformar en más elástica, ¿se entiende? ¿No? La oferta. ¿Por qué? Porque la soja desplaza a otros cultivos. Dejo de sembrar sorgo y le meto soja. Y si después no roto los cultivos, destruyo el suelo, será otro tema ese. Profe, ¿Soy claro? ¿podría volver Sí. atrás, por favor? ¿Cómo no? Igual recuerden que se lo subo, ¿eh? Ahí. Ahí está bien. ¿Listo? Sí, Carlos, ¿le puedo hacer, Ah, ¿le puedo hacer una consulta? sí, decime. No tiene nada que ver a lo del trabajo, pero lo que veníamos hablando del tema del gobierno, de No. los dólares. Sí, todo perfecto. eso. Un segundito, que dejo de compartir y cerramos. Bueno, dame un segundito, ¿eh? ¿Se entendió más o menos el tema de elasticidad? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Se quedó re claro. Bueno, Sí, me la alegro, verdad me que alegro. Me aclaró ¿Listo? todos los lunes. Bueno, me alegro. Muy bien. Ahí Yo tengo anotado P sub 1 más P sub 2, Q sub 1 más Q sub 2. No, eso lo tenés para la elasticidad precio directa, la fórmula promedio. Se podría hacer también
fórmula promedio en la oferta. Es que es una elección eso. Patricia, para la oferta, ¿les dio fórmula promedio o les dio fórmula puntual? Se pueden hacer las dos. Yo entiendo que ella me había dicho que iban a trabajar con la fórmula puntual, por eso utilicé la puntual, pero si trabajaron con la promedio... Para la oferta solo la puntual. Claro, por eso hay una compañera que decía que trabajó con la promedio. No está mal lo que puso la compañera en el chat. La promedio la dio, pero para la demanda. Eso listo, háganlo así entonces, perfecto, muy bien. Ahora sí tomamos tu pregunta o comentario. Sí. Jeremías, sí. No, hablando de la economía del país, ¿por qué no cambiar la forma, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el gobierno? Bueno, sabemos qué tipo de gobierno es, pero ¿por qué no cambiar el modelo económico? Ellos no se dan cuenta que no tienen el ingreso necesario para solventarle la cantidad de dólares necesario. No, pero, sé si... Sí, te entiendo perfecto, pero ¿con qué modelo decís vos que te van a dar que esa cantidad de dólares los tendríamos? ¿O podríamos mejorar la restricción externa? Jeremías. Yo me rodeo con mucha gente que tienen empresas, estoy en una zona, hay parques industriales. La otra vez hablaba con uno de los dueños de una empresa y me comentaba que estaría bueno, a ellos sus trabajos se los pagan en dólares. Exporta. Y él me decía que estaría bueno que para que los sueldos se mantengan a la altura del dólar, pasar los sueldos a dólares, pero especificados. Ya que no, esa es su manera de pensar. No. Y me pareció algo lógico, algo como que todos nos mantendríamos al mismo margen, ¿no? Si mantendríamos... Pero... No todos cobran en dólares, no todos. No, Hablando de eso te digo, digamos, ese comentario con el cual yo concuerdo, digo, ¿qué trabajador no va a estar de acuerdo a que tenga un seguro de cobertura por devaluación? Lo que me está diciendo, ¿no? Hay devaluación, ni me preocupo, porque mi salario aumenta lo que se devalúa el peso. ¿Me está diciendo eso? Exactamente lo mismo. Y bueno, sería genial, lo que pasa es que no se puede sostener. ¿Por qué? Porque hay actividades que la mayoría, por lejos, que no tienen ingreso en dólares. Por lo tanto, no van a poder tener ingresos vinculados con la devaluación para poder solventar ingresos salariales después de una devaluación. No sé si me explico. Sí, Carlos. Exacto. Pero lo que vos decís, Jeremías, es interesante porque vos fijate que los mejores sueldos de la Argentina, por ejemplo, son los petroleros. ¿Por qué? Y bueno, porque el bien que producen también se exporta. O unos sueldos muy altos también son los de los aceiteros de soja, ese gremio. ¿Por qué? Y bueno, porque los ingresos, porque el trabajo de esas personas permiten ingresos en divisas a las empresas, en las empresas en las cuales trabajan. Hay un vínculo ahí también, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, el problema no pasa por ahí, sino que pasa por, es medio pretencioso decir el problema pasa por, pero digo, uno debería pensar cómo hacemos para que el país exporte más de muchos bienes y poco a poco importe menos de otros bienes. No es otra cosa que lo que digo del desarrollo autónomo, ¿no? Leandro. ¿Se podría elegir el dólar como moneda? Como hizo Ecuador, creo. Que se podría, sí. Para quien te habla, el principio del final. Tendríamos que hacer como Brasil, que valora más la moneda propia que la externa. Claro, lo que pasa es que yo entiendo lo que dice Jonathan, que por supuesto que es una ventaja enorme. Lo que pasa es que al ser un tema cultural, sociológico, psicológico, uno no puede obligar al otro a valorar su moneda. Pero bueno, eso sería la cuestión de fondo que vendría bárbaro. Ahora, la propuesta de Leandro es la propuesta de algunos economistas.
De hecho, después de la convertibilidad de Cavallo, después de la crisis del 2001, algunos economistas decían hay que dolarizar. Es decir, se sale dolarizando. Y eso es, lo charlamos en otro momento, cuando tengamos, si quieren, las 3 clases de dinero, pero eso es perder la política monetaria. A ver si me siguen. El gobierno no tendría, del gobierno del Estado, no tendría más posibilidad de financiar su obra pública con pesos. Solo la podría, obra pública, sueldo, todo, solo la podría financiar con dólares. ¿Y cómo hacen para tener dólares? Es decir, no existiría el Banco Central. No, podría existir el Banco Central como caja de conversión. ¿Me entendés, Leandro? No entiendo mucho, pero más o No, menos. no importa, digo, perdería, yo te comprendo que perdería sentido un Banco Central por fuera. El Banco Central podría seguir para poner normas a los bancos, normas de regulación, pero perdería su función central. Su poder, serían más independientes, ¿no? Los bancos, digamos. ¿Algo así No, o no me más, equivoco? pero no más independientes. Perdería el monopolio de la emisión monetaria, que es una característica, la característica principal de todos los bancos centrales del mundo. No de este país, de todos los bancos. Salvo aquellos que dolarizaron, que son muy pocos los países, Ecuador, Puerto Rico hace mucho, y paren de contar, ¿no? Esos países pierden esa posibilidad. ¿Qué ganan? Un poco. ¿Qué frenan? ¿Procesos qué? Inflacionarios. Exacto, ¿o no? exacto. Yo estoy a favor de eso. Bien, bueno, yo estoy en contra. Después charlamos bien. Pero el aspecto positivo podría venir por ese lado. Podría venir, tenemos que ver Ecuador, podría venir. ¿Por qué? Porque asocian su moneda a la moneda de un país que tiene baja inflación. Ahora, eso funciona si la causa de la inflación fuese estrictamente la emisión monetaria. Sin embargo, en este país, la emisión monetaria no es la única causa de la inflación. De hecho, en el gobierno anterior hubo muy baja emisión en los últimos 2 años. Hasta emisión cero, y tuvimos inflación del 50%. O sea que no hay una única causa para la inflación. Ojo con pensar que mágicamente, porque el gobierno no puede emitir más, se soluciona el tema de la inflación en un país como el nuestro que tiene múltiples causas. Ejemplo, oligopolios, ejemplo, costos de insumos del exterior, ejemplo, bueno, muchas razones, ¿no? Pero bueno, es un lindo tema, Leandro, como para charlar y como para pensar y profundizar, Es un lindo tema. Yo creo que esta materia se tendría que dar un poco también en lo que es la secundaria, ¿no? Porque uno empieza a entender un montón de cosas. Está en la economía. Yo no la tuve. Bueno, depende de la orientación, pero está la materia. De hecho, quien te habla hasta hace relativamente poco, después tuve que dejar, soy profe de secundaria también. Y charlamos no, estos yo no temas. tuve secundaria. Perfecto. No, la verdad que no tuve. Está bueno para que los pibes, sí, ¿no? por supuesto. Abran la cabeza. Economía, historia, filosofía. Es muy difícil. Sí. No sé si es difícil, la hacen difícil. Jaureche decía, si un economista te habla, y vos no le entendés, no es que sea difícil la materia, sino que está ocultando los intereses para quién sirve. Y yo me parece que la veo por ese lado. La verdad que las cuestiones importantes de la economía, importantes, no me digo una fórmula, las cuestiones importantes son sencillas. Y después como hay posturas ideológicas, hay visiones contrapuestas sobre el mismo problema. Lo que pasa es que es difícil tomar una decisión o un rumbo porque siempre de algún lado termina alguien perjudicado. Excelente, eso es la economía, Miguel, eso es la economía. Es muy difícil, claro, es muy difícil poder, digamos, ayudar a todos al mismo tiempo, digamos. O sea, lo que pasa es que no es posible. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista, como otro sistema, no el capitalista solo, tiene conflicto. Lo que le sirve a un actor le perjudica al otro. Claro. Vos sos empresario, yo soy trabajador. ¿Qué querés, salarios bajos o altos? Vos. ¿Yo como empresario? Sí. Salarios bajos. Y yo quiero altos.
Vos sos Claro. exportador y yo soy mercado internista. ¿Qué querés? ¿Dólar alto o bajo vos? Dólar alto. Y yo quiero dólar bajo para poder comprar maquinaria para mi actividad. Ese es el problema de la economía. Pero, ¿por qué le serviría salarios bajos al empresario si a Aumenta la mayor rentabilidad. salario? Claro, pero también si hay mayor salario, también va a aumentar la demanda de sus productos, ¿o no? Perfecto, pero eso en yo lo entiendo y eso lo dice Keynes. Por supuesto que sí. Pero lo que a mí me sirve como digamos, como el tener un sistema capitalista, donde yo pienso en cuánto gano con lo que hago. O sea, quiero minimizar costos y maximizar precio, ¿no? Como concepto general, digo. Yo quiero que lo que yo venda sea caro, si me lo compran, ¿no? Y yo quiero que lo que pago por los costos, no de salarios, de insumos, de maquinaria, de tasa de interés y de salarios, sean poco. No estoy pensando en cuánto aporto yo, digo la decisión individual empresarial, ¿eh? ¿Cuánto aporta el salario que pago a el consumo macroeconómico? ¿Se entiende, Leandro? Esa decisión no es del individuo, esa decisión es del Estado, que dice, che, que no caigan tanto los salarios porque ¿quién va a comprar después? Pero bueno, miren que... Imposible conciliar los intereses de cada uno también. Por supuesto, imposible. Por eso hay que tomar decisiones políticas y por eso es lo complejo en ese sentido, pero de entenderlo no. Se nos corta, chicos, chicas, estamos en la hora para no volvernos a conectar. ¿Les parece bien?